Estamos a unas cuantas semanas de la madre de todas las elecciones, un proceso inusitado en el que participan más de 3,000 candidatos a cargos de elección popular y un porcentaje importante del electorado, entre 12 y 16%, ha respondido a las encuestadoras que aún no decide su voto. Sin embargo, estamos ante una elección que ha sido despojada de la incertidumbre que en principio es inherente a toda elección democrática. Y este despojo proviene del hecho de que las encuestadoras le atribuyen al candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, una ventaja sustantiva, muy significativa en relación con los otros contendientes, incluso yendo del presupuesto de que ya ganaron la elección. Entonces sería muy difícil realmente echarse para atrás en ese resultado, pero no hay que descartar del todo la posibilidad de que se cierre la distancia entre el segundo y el primer lugar. Es posible que haya en las próximas semanas, lo que muchos están esperando, un arreglo entre el PRI y el PAN, de tal manera que se pueda acortar la distancia entre López Obrador y el segundo lugar. Yo encuentro muy difícil que se pueda remontar el porcentaje que tiene de ventaja, pero hay que considerar que puede ocurrir, por lo menos que se cierre la distancia. Y creo que eso es importante porque las propuestas más radicales de López Obrador serán más radicales y serán impulsadas con más determinación mientras más amplia sea la distancia entre su triunfo y los otros candidatos. Es decir, si él gana un porcentaje muy amplio, entonces es muy posible que se radicalice. Las propuestas de López Obrador son más o menos claras o son bastante claras, no son muy distintas de las que ha hecho ya en elecciones anteriores, y uno tiene la sensación de que a veces él hace sus propuestas y sus asesores salen inmediatamente a decir qué es lo que quiso decir en realidad para calmar a aquellos que le tienen tanta desconfianza y que temen que haya una crisis económica en caso de que sea elegido. Y creo que ese es un punto importante, un tema que hay que considerar, el caso de el riesgo económico que supone la elección de López Obrador es un tema que sí está en el aire y creo que el gobierno y el presidente Peña ha hecho una serie de declaraciones, alusiones indirectas, oblicuas, que en cierta forma intentan llamar la atención de la opinión a los riesgos que supondría la elección de López Obrador en términos de el riesgo económico. Entonces, hay que recordarle a López Obrador, sin embargo, que del plato a la boca se cae la sopa y uno nunca sabe si realmente el resultado lo va a favorecer. Ahora, si es un resultado muy apretado, pues eso también representa un riesgo importante, porque podríamos presenciar la repetición de alguna de las crisis que ya hemos vivido en términos del rechazo a los resultados oficiales por parte de Andrés Manuel López Obrador. El segundo rasgo de la campaña que me gustaría plantear ante ustedes es el de que es una campaña sin partidos. Y es distinto de las otras campañas electorales que normalmente, como decía yo, desaparecen los partidos en toda campaña electoral. En este caso, estamos hablando de una situación en que los partidos, contrariamente a lo que se pensaba hace 6 años, que se hablaba de los partidos como organizaciones ya bien sólidas y establecidas, estamos viendo una disolución de los partidos y en algunos casos una extinción. Por razones diferentes, las grandes organizaciones que fueron el PRD, el PAN y el PRI, están atravesando por situaciones de crisis interna. En el caso de Acción Nacional, yo creo que en este momento la división que representa Ricardo Anaya frente al calderonismo que salió del Partido Acción Nacional ha provocado una crisis interna muy profunda que probablemente transforme al partido y lo convierta en una fuerza política distinta de la que había sido en los últimos 60, 70 años. Creo que sí hay un proceso de, no sé si llamarlo de deterioro o de renovación, si sale bien es renovación, si sale mal es deterioro, por el cual Acción Nacional se va a convertir en una organización distinta, una organización un poco menos, con una identidad menos clara,
Pero tal vez, si es cierto que la crisis de los partidos mexicanos entra dentro del cuadro general de las crisis de los partidos en todo el mundo, entonces va a haber una gran dificultad para rehacer, para reconstruir los partidos políticos. Nosotros hemos visto cómo en Estados Unidos, pero en Europa sobre todo, en Francia, en España, en Alemania todavía no se produce la crisis, no sé si se va a producir. Lo cierto es que los partidos tradicionales están siendo criticados, están siendo rechazados por el electorado y los electorados se han ido a apoyar a los candidatos independientes. El caso más claro es el de Francia, en donde Emmanuel Macron, al frente de un movimiento, uno hubiera pensado imposible el triunfo de Macron y de su planteamiento, y sin embargo no nada más se hizo elegir, sino que ahora ha introducido una serie de reformas que nadie hubiera pensado que hubieran sido posibles antes. Y esto sin el apoyo de un partido tradicional como los que se consideraba que tenían organizada la vida política en Francia. A mí el problema que me plantea este tema de las crisis de los partidos políticos es que en caso de que desaparezcan, lo que no me queda muy claro es cómo se va a organizar el sufragio universal, cómo se va a organizar el voto. Es decir, si bien nosotros estamos irritados con nuestros partidos que se han convertido, como lo escribió Jean-François hace algunos años, en una especie de hermandad, porque el personal político parece todo que son cómplices, a pesar de que cambian de un partido a otro, no parece esto mejorar nuestra vida política. Hay un problema de representación, hay un problema de participación y sobre todo hay una erosión de la credibilidad de los partidos. Supongamos que estos partidos efectivamente desaparecen, ¿qué lo va a sustituir? O sea, la vida política realmente no veo yo que lo va a sustituir, aunque hay un historiador francés que se llama Pierre Rosanvallon, que sostiene que la era de los partidos políticos y la democracia ya se ha agotado y que estamos en el inicio de una era populista de muy largo plazo, de muy largo alcance. Más adelante voy a plantear algunas ideas al respecto. Entonces, tenemos que los partidos mexicanos en cierta forma se introducen dentro de la crisis internacional de partidos, pero al mismo tiempo tenemos referentes internacionales en la campaña. Por un lado está la denuncia negativa y el intento de retomar la campaña negativa que hubo en contra de López Obrador hace algunos años y presentarlo como un segundo Hugo Chávez y comparar México con Venezuela. En esa campaña yo creo que hay una simplificación, es muy difícil comparar a México con Venezuela, son dos países completamente distintos y creo yo que López Obrador también es un candidato diferente de Hugo Chávez. No podemos perder de vista que Hugo Chávez era un militar y a pesar de que llegó al poder a través de una elección, él se enorgullecía sobre todo del golpe de Estado fallido que había encabezado. Entonces, eso introduce una diferencia importante. Y el otro referente internacional que está muy presente en la propuesta panista, de Ricardo Anaya, es la concertación chilena. La concertación chilena que, como saben ustedes, fue una alianza entre la democracia cristiana y el Partido Socialdemócrata, lo cual hizo que fuera una propuesta de centro-derecha, ganó 4 elecciones seguidas, fue realmente un éxito. Y estamos viendo que en México, que Ricardo Anaya tiene la misma propuesta, pero no es tan clara. Y yo creo que hay una diferencia muy importante porque en el caso de los partidos de la concertación, los partidos no desaparecieron. Y en el caso de los partidos de la Alianza por México, de Anaya, yo lo que veo más bien es que ha habido una pérdida de identidad, para empezar, del Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional, con tal de formar una coalición, ha estado dispuesto a renunciar a sus señas de identidad, que eran justamente una ideología y un cuadro de propuestas que ha abandonado para poder trabajar con el PRD, que es una alianza en cierta forma contra natura. Y el PRD además es un partido que va a la baja, entonces es un poco incomprensible que Acción Nacional se haya vinculado con una organización que está en una situación tan complicada. Creo que uno de los puntos importantes que habría que preguntar a estas fuerzas políticas es qué tanto, y que no nos han dicho,
yo creo que una pregunta importante que hay que hacerles es, ¿qué tanto tienen vocación de diálogo? Tengo la impresión de que nuestras fuerzas políticas no tienen en este momento vocación de diálogo. No lo tiene López Obrador, no lo tiene tampoco, creo yo, la coalición anayista, y yo no sé si lo tiene México al frente. Perdón, muchas gracias. Entonces, la vocación de diálogo es una cosa que les preguntaría yo a los de las coaliciones, si es que acaso la tienen, no nos han dicho. Por último, ¿cuál sería el proyecto en caso de que fuera elegido López Obrador? ¿Cuál es el proyecto de país que tiene, que nos promete? Lo hemos escuchado muchas veces, no es un secreto. En cierta forma se ha dicho, y creo que tienen razón, que hay una especie de nostalgia de parte de López Obrador en relación a un país gobernado por un partido como el PRI o un tipo de gobierno por el estilo, en el pasado, el PRI de antes de, yo diría, los años 80. La pregunta que yo me hago es si al mismo tiempo él está poniendo en tela de juicio la noción misma de partido, ¿cómo piensa él que debe de organizarse la sociedad? Eso no nos queda muy claro. Tenemos claro que está dispuesto a echar para atrás algunas de las reformas económicas que se han hecho. Tenemos claro que ha dicho que se va a echar para atrás la reforma educativa. Tenemos claro que ha dicho que va a luchar contra la corrupción y que va a hacer va a construir plantas petroquímicas, en fin, parte de una crítica a la política económica con la que encuentra, yo creo, una gran resonancia en la opinión pública. Llevamos 30 años con el mismo modelo económico y son 30 años en que no ha habido crecimiento de la economía. Y eso tiene muy disgustada una parte importante de la sociedad. Por otro lado, creo que López Obrador también ha tocado una cuerda importante en el tema de la corrupción del personal político, la corrupción de los gobernadores, que también yo sí creo que hay una opinión pública enojada que está dispuesta a darle su voto a López Obrador para darle la oportunidad, o por lo menos por hartazgo con el PRI y por una desilusión muy grande con Acción Nacional. Entonces, yo tengo la impresión de que en caso de que López Obrador llegue al poder, va a tratar de poner en práctica los puntos que ha presentado en varias ocasiones, repetidamente es más, pero también me pregunto, muchos de ellos parecen imposibles. O sea, en términos presupuestales parece muy difícil cumplir con algunas de las promesas que ha hecho. Pero además, yo creo que hay un punto muy importante para aquellos que le tienen tanto temor a López Obrador y que piensan que puede convertirse en un dictador, o como Ricardo Anaya lo ha sugerido varias veces, querrá reelegirse, como ha ocurrido con varios presidentes latinoamericanos. Y yo creo que las restricciones del encargo presidencial son mayores de lo que pensamos y de lo que sabemos. Y creo que, como dicen, la realidad muerde. Y una vez sentado en la mesa, en la silla presidencial, López Obrador se va a dar cuenta que es mucho más difícil de la realidad de vencer de lo que él se imagina. Entonces va a ser disciplinado por la realidad. En fin, creo que todavía, a pesar de que tenemos hay una poca incertidumbre quizás en relación con el resultado electoral, tenemos más incertidumbre en relación a cómo gobernaría López Obrador en caso de llegar al poder. A pesar, y esta es la paradoja, a pesar de que es el candidato que ha sido más claro en relación con sus propuestas. Ahora, tampoco sabemos cómo gobernaría Ricardo Anaya, pero yo me temo que sería un gobierno mucho más conservador de lo que parece, mucho más conservador de lo que él mismo ha admitido que es, y para eso, y con esto termino, habría que ver su plataforma electoral. El último punto de la plataforma electoral habla de la necesidad de defender la libertad religiosa, y es un punto que llama la atención porque no es un tema de la sociedad en este momento, no es un tema de campaña. Sin embargo, si uno va a revisar qué es lo que está exigiendo la Iglesia Católica Mexicana, se da cuenta que lo que está exigiendo es lo que pide
Ricardo Anaya, lo que propone Ricardo Anaya, que es reconocer la superioridad de la autoridad de la Iglesia por encima de la autoridad del Estado mexicano. Entonces, este es un punto del conservadurismo anayista que no se ha discutido abiertamente. Muchas gracias.